Hola amigos de Primero Cowboys, mi nombre es Mauricio Rodríguez, escritor junior de InsideTheStar.com, su coanfitrión en 4Downs NFL en español y su anfitrión aquí en Primero Cowboys todos los viernes a las 6 p.m. hora Ciudad de México, pero el día de hoy nos vemos en otro día porque tenemos una entrevista muy especial, amigos. Ustedes lo conocen, lo ven todos los domingos, lo ven toda la temporada de la NFL, también si son seguidores de la NBA lo escuchan mucho y bueno, Pablo Viruega, muchas gracias por aceptar la invitación a Primero Cowboys. Es un honor tenerte por aquí. Igualmente, Mauricio, gracias por la invitación. Un gusto estar con todo tu auditorio en Primero Cowboys. Y aquí estamos atendiendo a esta invitación con mucho gusto de platicar con todos ustedes y contigo, Mauricio. Muchas gracias, Pablo. Y bueno, mira, no tenía planeado empezar por aquí la entrevista, pero tengo que hacerlo. ¿Cómo está eso de que hay un oso por ahí paseándose por tu casa? Sí, fíjate que yo vivo acá en Connecticut, en un pueblo, pues es un pueblo, la verdad, es un pueblo. Son varios pueblos alrededor, pero yo vivo en uno que se llama Avon y está a la mitad del bosque. Estamos aquí en la montaña, en el bosque. Entonces es muy común, sobre todo en esta época, en primavera, ver a los osos que obviamente terminan de invernar y bajan a buscar comida, ¿no? Entonces es común, al menos cada año nos ha tocado ver al menos un oso. No deja de ser impresionante, ¿verdad? Porque el video que tú viste ya fue en el jardín del vecino, ¿no? Pero el oso empezó a caminar, lo vimos desde el driveway, o sea, desde que iba caminando hacia el garage de nuestra casa y se pasó al terreno del vecino. Pero pues sí, te toca ver de todo acá, ¿no? Qué locura, Pablo. Y bueno, pero ahora sí, a lo que venimos, platicar de tu carrera, Pablo. Eso es lo que queremos el día de hoy. Obviamente una carrera, pues, con mucho, mucho currículum, Juegos Olímpicos, NBA, NFL, pero vámonos al inicio. ¿En qué momento te diste cuenta, Pablo, de que, ok, me puedo dedicar a los deportes? Fíjate que mi situación es quizá distinta a la de muchos de mis colegas o de mis compañeros de trabajo en los diferentes medios en los que he estado, porque yo he escuchado historias de muchos de ellos donde dicen que desde que estaban en la adolescencia, en la preparatoria o entrando a la preparatoria, ellos querían ser comentaristas deportivos. En mi caso, no. En mi caso, yo te puedo decir que a la adolescencia, en la etapa pues ni siquiera la secundaria, en la etapa de la preparatoria, pues yo no pensaba en ser un comentarista deportivo. A esa edad, a la edad de la preparatoria, de la adolescencia, yo era feliz jugando fútbol americano, jugaba fútbol americano porque lo jugué desde que tenía 5 años en todas las categorías. Entonces, para mí era jugar fútbol americano. Incluso, eh, pues al término de la preparatoria o cuando iba a terminar la preparatoria, mi papá me preguntó lo que todo papá o todos los papás preguntan cuando vas a terminar la preparatoria, ¿no? ¿Y qué piensas estudiar? Y entonces yo le contesté la típica respuesta que todo preparatoriano hace cuando va a terminar. Dice, no lo sé. Entonces, si era la verdad, no lo sabía. Tenía un año de colchón porque yo sabía que al término de la preparatoria me iba a ir un año a estudiar a Chicago. Al final fueron 7 meses y cuando regresé, eh, o antes de irme, dije, bueno, me gusta un poco este tema de ciencias de la comunicación, me gusta la mercadotecnia, la publicidad, relaciones públicas, algo de radio, algo de tele, pero no tenía en ese momento la meta o la fijación en ser un comentarista deportivo, sino que fue hasta incluso mi primer año de universidad todavía jugué fútbol americano en el equipo de la Universidad Intercontinental, de la UIC, al sur de la Ciudad de México, y ya fue en mi segundo año de universidad cuando, bueno, yo creo que se combinan varias cosas. Una, ya no puedo seguir jugando fútbol americano porque yo estudiaba en la tarde y tenía que ir en la mañana para entrenar en la tarde. El año que pude jugar fútbol americano en la universidad, pues combinaba los horarios, ¿no? A veces iba a entrenar, a veces me iba a la escuela. Eh, y por otro lado, pues mira, me lesioné, tengo 2 operaciones en la rodilla izquierda, una en la rodilla derecha, jugando en la WIC, ahí en ese año de universidad me esguincé el tobillo derecho. Entonces ya fue así como que dije, bueno, ya esto, son muchas lesiones y operaciones, mis papás ya no querían que jugaran. Y en mi segundo año de universidad, yo me doy cuenta que muchos de mis compañeros en la tarde
trabajaban en la mañana, algunos de ellos ya en los medios, y eran más grandes que yo. Entonces yo decía, bueno, a ver, ellos me ganan en edad, me ganan en experiencia, ya están trabajando, creo que me tengo que poner a trabajar, tengo que buscar algo. Y entonces toqué la puerta de Radio 1000. En ese entonces había un programa en una estación de radio que se llamaba Rock 101, el programa se llamaba Sport 101 de Pepe Espinosa, y dos compañeros que estudiaban conmigo en la universidad trabajaban en Grupo Radio 1000. Les pregunté que si le podían decir a Pepe. Pepe dijo sí, que venga, que vea, y entonces yo iba, veía cómo grababa el programa. Además había mucha conexión en ese programa porque ese programa yo lo escuchaba cuando iba a entrenar, en un programa que pasaba por las tardes, entonces justo a la hora que iba manejando para ir a entrenar fútbol americano, pues era una estación de rock muy famosa en FM, rock alternativo, no es que fuera yo muy rockero, pero pues era nunca me han gustado las baladas, ni mucho menos, y además pues ibas a ir a entrenar fútbol americano, necesitabas algo prendido, no te ibas a motivar con algo de Mijares o algo de Chayanne, ¿verdad? Entonces iba escuchando esa música de esa estación y venía el programa. Entonces cuando tengo la oportunidad, Pepe me dice que sí, Pepe Espinosa, que fue pues mi gran maestro, el que me dio la oportunidad de tener ese primer contacto, y después me empezó a dar la oportunidad de entrar al aire. Y ahí se me fueron abriendo algunas puertas, ¿no? Después en Grupo ASIR, ya involucrado, porque en Radio 1000 solamente lo hacía con Pepe Espinosa, y luego se abrió una oportunidad de reportero en información general en una estación del grupo, pero ya después para el 95, te hablo que yo empecé en el 93 en Rock 101, en Sport 101, y para finales del 94-95 en Grupo ASIR se crea un grupo de deportes con reporteros y comentaristas jóvenes, y entonces ahí Francisco Javier González es el que me da la oportunidad de pertenecer a ese grupo de comentaristas. Y pues ya, de ahí me seguí, ¿no? De ahí ya te gustó. Mira, Pablo, voy a aprovechar por algo que mencionaste por ahí para meter una pequeña nota quizá un poco más personal. Mencionabas que cuando estabas en prepa que no sabías que ibas a estudiar, y bueno, yo te puedo decir que en lo personal a los 16 años por ahí, no, 17 me parece que tenía ya, completamente indeciso también, tan indeciso que igual y si tú te metes a los mensajes de la página de Facebook de Pablo Viruega vas a encontrar por ahí a Mauricio preguntándote que si recomendabas estudiar periodismo, si me quería dedicar a los deportes, y me contestabas, te ayuda, pero no es necesario. Entonces eso, nada más con una pequeña nota, te lo agradece mi yo del pasado. Sí, así es, Mauricio. Yo creo que no es que sea una obligación el estudiar periodismo o ciencias de la comunicación, porque puedes llegar a ser un comentarista deportivo sin ni siquiera haber cursado esas carreras. Lo mejor sería cursarlas, ¿verdad? Lo mejor sería estar relacionado pero hay muchos que ni siquiera o están relacionados a los medios, a la comunicación, al periodismo, y son comentaristas deportivos. Lo que sí es esencial es una carrera universitaria, y poder ir más allá de una carrera universitaria, de un título, diplomado, maestría, mientras jamás uno se debe detener a aprender, ¿no? Entonces, lo mejor es que esté ligado, pero no es así como que un requisito fundamental, como por ejemplo el abogado o el médico o el arquitecto, ¿va? Yo no conozco ningún arquitecto, o al menos no lo sé, que haya estudiado medicina, ¿verdad? Entonces, el comentarista deportivo te permite un poco eso, aunque sí te va exigiendo más profesionalización en la labor de. Excelente. Pablo, ahorita platicabas más o menos del 93, 95, y si no me equivoco, por ahí del 94. Tú estuviste en una estación de radio cubriendo a los Dallas Cowboys, en Dallas, de hecho, si no me equivoco, narrándolos, pero para la radio. ¿Cómo fue esa experiencia para ti de cubrir a los Vaqueros de Dallas? Pues fue una muy bonita experiencia. Fue, yo creo que uno de mis primeros grandes eventos que me tocaba hacer on-site en el lugar. Y yo creo que como parte también del inicio de mi carrera, como te lo platicaba, así medio, pues no quiero decir accidentado, pero no planeado, no pensado de esa forma. Realmente me cae esa oportunidad un poco por rebote, porque eso fue en la temporada del 94, cuando llegan al Super Bowl 30 los Cowboys, si no mal recuerdo.
Sí. Resulta que en Grupo ASIR, precisamente, se tenían los derechos de los Dallas Cowboys en español en México. Y en Estados Unidos, o al menos en Dallas, lo tenía la fabulosa Kay, me parece. Creo que era la estación. Mario Montes y... era Mario Montes y... se me escapa el nombre de la otra persona. Bueno, Mario Montes era el narrador. Y Villanueva, creo que era Villanueva. Bueno, el caso es que Grupo ASIR, al tener los derechos, quiere tener a un comentarista involucrado también en las narraciones y está dispuesto a mandar a alguien. Entonces, en ese momento, los que hacíamos NFL en Grupo ASIR éramos Pepe Espinosa, Ciro Procuna y yo. Y realmente yo era el último de la lista. Esa es la verdad. Lo que pasa es que Pepe dijo, ¿saben qué? Yo no puedo porque yo tengo los domingos, yo tengo NFL en TV Azteca, ¿no? Y el siguiente en la lista era Ciro Procuna. Pero Ciro Procuna, en ese otoño del 94 es cuando él empieza a trabajar en TV Azteca narrando fútbol, soccer y haciendo otras cosas, entonces pues tampoco puede, ¿no? Y entonces dicen, bueno, pues que vaya Pablo, ¿no? Y en un principio me iban a mandar a los partidos tanto de local como de visita. Después dijeron, no, nada más que vaya a los de local, ¿no? Porque pues, yo no sé si ya veían que se iba a venir la crisis de diciembre del 94, y entonces pues vino la crisis de diciembre del 94 y ya no pudimos ir para el 95 ni para las temporadas siguientes. Pero esa campaña de 94 me tocó narrar todos los partidos de los Cowboys ahí, en el Texas Stadium, todavía no estaban en el Estadio Nuevo, por supuesto. Y fue una bonita experiencia porque me acercó a ver lo que es narrar en el estadio, muy distinto a narrar en cabina, a narrar en una televisión, aunque ya tiene algunas experiencias de narrar en la UNEFA, pero pues no es lo mismo, ¿verdad? Porque tienes muchos elementos para poder hacer tu trabajo, muchos elementos que te da la NFL, ¿no? Entonces, pues desde el pregame, el preparar los partidos, la información, todo que en aquel entonces que no había internet o no había tantos medios como hay ahora, pues era un poquito más complicado, pero aún así había bastante información. Y fue una grata experiencia que después también por cuestiones de, ahora sí que de rebote, como lo quieres llamar, bueno, los Cowboys llegan al Super Bowl, ¿no? Llegan al Super Bowl, a mí me toca ir a cubrir el Super Bowl con Grupo ASIR, y estando en la semana del Super Bowl, Israel Aguilar es la otra persona, ya me acordé, Israel Aguilar. Estando en la semana del Super Bowl me encuentro a Mario Montes y a Israel Aguilar. Y los dos me dicen, oye, ¿qué vas a hacer el día del Super Bowl? Y le dije, pues nada, o sea, pues está en el estadio, obviamente, pero no vas a trabajar con los de TV Azteca. Y le dije, no, yo en ese entonces todavía no trabajaba con TV Azteca. Más adelante empecé a trabajar con ellos. Pero yo jalaba mucho, pues, porque el programa lo tenía con Pepe Espinosa, Ciro estaba también, y Pepe y yo ya estábamos en Grupo ASIR, jalábamos mucho, Joaquín Castillo, a quien lo conozco de hace muchos años, Enrique Garay, era como que el grupo de TV Azteca iba para todos lados y yo iba con ellos, ¿no? Pero el caso es que les dije, no me toca narrar, no hago nada para TV Azteca ese día, el día del partido, y entonces los dos me dijeron, bueno, pues si no vas a hacer nada, pues vente con nosotros y lo narras como lo has narrado toda la temporada. Entonces me tocó narrar ese Super Bowl 30, así como que, digamos que por rebote, por accidente, ¿no? Y precisamente platicas, digo, la experiencia que fue para ti estar ahí en primera vez, en el sitio, en el Ujú. estadio. Ya habías narrado NEFA, como lo mencionas, pero ahora sí que la NFL es otra liga por completo. Y precisamente como preguntarte, ¿cuáles son las diferencias principales para ti como analista cuando estás narrando desde un monitor a cuando estás narrando ahí en el estadio? Bueno, te voy a decir primero las ventajas. Las ventajas que tienes de narrarlo en un monitor es que tanto tú como el telespectador están viendo lo mismo. Entonces, esa es una ventaja, pero al mismo tiempo es una desventaja, ¿no? Eh, tienes la facilidad, al menos en ESPN, en TV Azteca no, ¿verdad? Pero en ESPN sí, en ESPN tienes varias señales que te están llegando. Es decir, tienes tu monitor principal donde estás narrando el partido y tienes otros monitores donde tú puedes ver la acción con un retraso. Entonces, cuando alguien está narrando, cuando en este caso Lalo Varela está narrando la jugada, ¿sí? Él termina de narrarla,
¿sí? Y entonces yo la estoy empezando a ver acá en otro monitor. Y cuando viene la repetición, yo ya la vi 2 o 3 veces la jugada. O sea, me da tiempo para analizar varias cosas. Eh, Tienes obviamente la oportunidad de que estás en una cabina, ¿no? Grande, con un monitor o con una computadora de escritorio, digamos, o con tu laptop, puedes tener varias cosas. Ahora, cuando estás en el estadio, la gran ventaja que tienes es que tú ves cosas que el televidente no ve, ¿verdad? Y entonces puedes hacer un análisis mucho más profundo, porque la pantalla, lo que tú ves en una cabina se reduce, digamos que de los linebackers al corredor. No ves a veces los esquineros o no ves los safeties, no ves cómo se movió un safety, no ves si los dos safeties están en el fondo, si uno se bajó, en fin, no ves ese tipo de cosas que te pueden servir para un análisis. Tendrías que esperar una repetición y una toma abierta. En el estadio no, en el estadio en ese momento tú lo ves y en ese momento ves lo que pasó. Recuerdo, por ejemplo, ahora sí de inmediato, en el último Super Bowl que nos tocó narrar en ESPN, estaba Lalo Varela narrándolo como play-by-play y Raúl Alegre y yo comentándolo. Y entonces, para empezar, estábamos en una cabecera, que es como puede ser fácil, como puede ser difícil. Si la acción está lejos, pues es muy difícil de que puedas llegar a ver. Pero veíamos, podías ver a los safeties, podías ver varias cosas. Y una jugada en la que los Kansas City Chiefs ponen un pase largo cuando viene ese regreso, después acaban anotando un pase largo a Watkins, si no mal recuerdo, la defensiva de los 49ers presenta un two deep. Y antes, justo en el momento en que se va centrando el balón, uno de los safeties baja y acaba disparando, entonces el safety se mueve y tú ves todos esos movimientos durante la jugada y te permite hacer un análisis sin ni siquiera a veces ir a una repetición o ir a una toma más abierta, porque ya de inmediato lo ves. Entonces, esa es la gran ventaja, ¿verdad? Otra gran ventaja, pues es que tienes el ambiente, el público, y eso te motiva, te prende más, ¿no? Te prende muchísimo, muchísimo más. Puedes dar un contexto de lo que está pasando, no solamente en el fútbol americano, sino, por ejemplo, en unos Juegos Olímpicos. Me tocó narrar unos Juegos Olímpicos en el escenario, ahí en el estadio, y entonces tienes la oportunidad de ver muchas cosas. Y me ha tocado narrar Juegos Olímpicos para ESPN en cabina, y entonces te limitas a lo que hay ahí, no sabes cómo son las sedes, no sabes cómo son los traslados, ¿no? Si estás en el lugar, enriquece tu transmisión, sea para radio, sea para televisión. Si estás en una cabina, te ves limitado a eso, a que no puedas tener el contacto físico, no solamente con la gente, sino con el área o con el lugar de trabajo. Una desventaja, por último, también en el estadio es que las cabinas suelen ser pequeñas, no son muy grandes, ¿verdad? Entonces, pues tienes que saber acomodarte, ya no, olvídate de una computadora de escritorio, olvídate de una laptop, pues a lo mejor nada más tu laptop, eh, tienes que confiar que a veces el internet puede que funcione bien, puede que no funcione bien, a ver tanta gente. Depende de la transmisión, depende del evento. Yo te puedo decir que de los eventos más difíciles para transmitir es el Super Bowl. De los más difíciles me refiero a cuestiones técnicas y no quiero ahondar en eso porque nos llevaría a otro tema, pero, pero depende mucho del lugar donde estés transmitiendo, ¿no? Depende mucho del lugar, depende mucho del estadio. Y a veces estás en un lugar súper pequeño, súper chiquito. Mira, te voy a contar esta anécdota es bien interesante. Ahora en el juego de campeonato del fútbol americano colegial, en este último de LSU contra Clemson. Uh-huh. Lo hicimos en el estadio, ¿sí? Y fue el primero, sí, fue el primero de los 3 que íbamos a tener, de los 3 partidos que íbamos a tener, Lalo, Raúl y yo. Y fue el primero, y de hecho fue el primero que hicimos los 3 juntos en el estadio, lo cual es todavía más complicado, ¿no? Raúl viajó ese mismo lunes por la mañana porque el domingo le había tocado NFL. Entonces llegamos al estadio, llegamos al palco, el palco súper chiquito, con unas sillas. La silla que yo tenía, si yo la hacía para atrás, pegaba en una parte de atrás del palco, entonces yo no la podía hacer para atrás. Si me quedaba sentado todo el tiempo, pero si estaba sentado, no veía bien el campo, entonces me tenía que como que medio parar, ¿sí?
Y entonces de plano le dije a los técnicos, oigan, sáquenme la silla. Y me dicen, ¿y va a estar parado? Y le digo, no, había unas cajas ahí que eran donde estaba el equipo de las cámaras, los tripiés, todo. Y esas cajas las teníamos que usar como escalón para subirnos y las tomas las teníamos acá, ajá, y entonces se veía el campo, ¿ok? El campo está acá atrás, pero nos tuvimos que subir esas cajas. Esas cajas, cuando no las usábamos, las ponían atrás de la silla de la que te decía. Entonces yo no me podía mover. Dije, ¿saben qué? Quiten la silla, quítenme la silla, porque las cajas no las pueden sacar de aquí. Y me siento en las cajas. Y así fue como narré, ahí sentado en esas cajas. Entonces me sentaba, me paraba, pues son cosas que el internet no funcionaba bien por una cuestión del estadio, ¿no? Entonces, con mi iPad, a mí no me gusta usar mi iPad en una transmisión porque es más práctico una computadora. De todas maneras, tienes una hoja nada más. En una hoja debes de tener toda la información, ¿no? Eso es algo que yo aprendí. En una hoja debes de retacar toda la información que necesites. Pero necesitas el apoyo de la tecnología, una computadora, un iPad. Y el caso es que el Internet no funcionaba muy bien por el estadio, por la zona en la que estábamos, y con una iPad, Raúl y yo veíamos estadísticas, imagínate. Entonces, el iPad se cerraba y Raúl la quería prender y me tocaba, y le digo, ¿qué pasó? Y era para que pusiera mi dedo, ajá, en la huella del iPad y se abriera el iPad, ¿no? Entonces, cosas de esas que tienes que sortear y tienes que salir adelante en una transmisión y que no se ven, ¿verdad? Y que no se ven y que la gente no se entera, pero pues le pone un sabor a las transmisiones, es interesante, ¿no? Siempre es genial como escuchar estas historias de el detrás de escenas, ¿no? Uno está viendo el campo, escuchándolos, pero no sabe toda la comunicación que también hay entre los narradores. Y me llama la atención, precisamente, mencionas este equipo de narración que hicieron entre Raúl Alegre, Lalo Varela y tú. Normalmente digo, si son dos narradores, pues la dinámica puede llegar a ser sencilla, ¿no? Play by play y luego entra el analista, play by play y entra el analista. Cuando hay dos analistas, como era el caso contigo y con Raúl Alegre al mismo tiempo, ¿cómo se ponían de acuerdo y cuándo entraba quién? Igual y tenían dividido como yo hago comentarios de esto y tú de aquello, o nada más era ahí un poco más natural a ver qué salía. A manazos, nos dábamos de manazos y yo voy y no, 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 mira, para empezar debe haber una muy buena comunicación y con Raúl Alegre yo tengo una magnífica, magnífica comunicación, nos llevamos muy bien. Para mí Raúl Alegre fue una de las primeras personalidades que yo entrevisté. Cuando empecé a ir a los Super Bowls estaba Raúl Alegre y lo entrevistaba y en fin, ¿no? Entonces, pues ahora para mí trabajar junto a Raúl Alegre es un privilegio, ¿no? No se trabaja todos los días con un ganador 2 veces del Super Bowl y alguien que consiguió todo lo que ha conseguido, ¿no? Eh, lo que hicimos Raúl Alegre y yo no era nuestra primera transmisión. Curiosamente ya nos había tocado narrar un partido, a ver si se acuerdan ustedes, porque estamos en una página dedicada a un equipo. Partido de pretemporada en el Coliseo, ajá, Dallas contra los Rams, partido de pretemporada. Un tal Dak Prescott tuvo su primera apertura o jugó bastante, no sé si tuvo creo que sí tuvo su primera apertura porque estaba lesionado Tony Romo. Sí. O no recuerdo. Pero yo me acuerdo que a Raúl y a mí nos tocó hacer ese partido y vimos mucho de Dak Prescott en ese encuentro. En ese partido yo era el play-by-play y Raúl era el analista. Entonces, nos llevamos bien, trabajamos hace algunos años en algunos segmentos digitales en ESPN, ¿no? Se llamaba Punto Extra el segmento, por cierto. Y ahora lo que hicimos, pues sí, los dos teníamos como que cierta, pues, ¿cómo te digo? Como una situación de que Raúl nunca había estado en una cabina de 3. Yo en mis inicios lo estuve, no solamente en radio, generalmente en radio a mí me tocaba narrar con Ciro, con Ricardo Bravo, ajá, y Alejandro Centeno, Ramón Aranza, nos rotábamos, pero siempre éramos 3 en el palco, o tres narrando. Uno narraba y otros 2 comentaban. Y en TV Azteca, en mis inicios de la televisión, así fue. Así me tocó narrar algunos partidos con Pepe, con Joaquín, o Joaquín y Garay, Joaquín y el hijo de Fernando Borroso, mi hijo. Entonces, no fue tan difícil, lo que pasa es que había pasado mucho tiempo. ¿Qué hice con Raúl o qué hicimos Raúl y yo? Pues primero,
ahora sí que abrirnos, ¿no? A ver, pues mira, aquí no se trata de competir entre tú y yo, ¿no? Porque somos de la misma empresa y la idea es que esto salga bien, ¿no? Eso hay que dejarlo bien claro, porque a veces dentro de la misma empresa se quiere competir con el otro y no se trata de eso, se trata de que hagan un equipo, porque tu competencia, en este caso, nuestra competencia es con Fox, ¿no? Entonces, entre nosotros tenemos que competir con Fox, ¿verdad? Ya TV Azteca y Televisa no los cuento porque son televisiones abiertas, pero están también dentro de. Entonces, entre nosotros tenemos que hacer un buen trabajo para poder competir con ellos. No necesitamos ser los mejores amigos. Eso debe de quedar bien claro en una transmisión, ¿verdad? Y en un trabajo en equipo, empresarial, lo que sea. No tienes que ser el gran amigo de tu compañero de trabajo, pero sí tienes que ser el gran profesional que trabaje de manera conjunta. Y Raúl, Lalo y yo, te puedo decir que somos buenos amigos, nos llevamos muy bien, la verdad tenemos muy buena relación. Y con Raúl dejamos en claro eso, ¿no? A ver, no se trata de competir, no se trata de que yo voy a hablar más, él ya siento que está hablando más él y entonces meterme, no. Lo que podemos hacer fue como que nos pusimos de acuerdo, bueno, Lalo narra una jugada, yo comento una, tú comentas la otra y nos vamos una y una. A menos de que yo tenga un comentario específico y me lleve 2 jugadas de manera consecutiva, está bien, no hay problema. Malo que te lleves 15 jugadas seguidas, que te lleves un cuarto entero y el otro no puede hablar, ¿no? Mientras más conversacional sea la transmisión, creo que más digerible es para el auditorio. Y también creo que en este caso, debes de entender cuáles son las fortalezas de uno y de otro. Lalo narraba, Lalo sabe en qué momento. La situación con Raúl era complicada porque Raúl entraba a una pareja que llevamos 12 años haciendo fútbol americano, colegial, y los últimos 6 NFL, más o menos. Entonces, entraba Raúl a esa dinámica que es un poquito más distinta, más rápida, más. Y yo te puedo decir que Lalo y yo durante una transmisión a veces ni nos volteamos a ver. Y él ya sabe en qué momento yo entro, él ya sabe en qué momento yo me callo y él tiene que entrar. Lo hizo bastante bien Raúl. Me costó trabajo en ese partido colegial al que te hago referencia, en la primera mitad del mismo. Pero luego yo entendí, dije, bueno, ¿cuál es mi rol? Mi rol es, sí, de analista, pero voy a tratar de complementar lo que diga Raúl. Y entonces, por algún momento, Raúl hacía un análisis y si quedaba tiempo antes de que empezara una jugada o si yo encontraba un silencio, yo me metía y en una capacidad de síntesis que debes de trabajar y debes de encontrar las palabras sencillas, claras, precisas, concisas y demás, eh, puedes hacer un comentario rápido. Y Lalo lo sabía, Lalo lo captó de inmediato. Me dijo, yo sé que tú vas y cierras una idea que traía Raúl, la complementas. Entonces, sin poner una regla de A, B, C, D, salvo una plática previa de cómo poderlo hacer, fue como trabajamos y nos ayudó y creo que el Super Bowl, la verdad es que los tres nos sentimos bastante, bastante a gusto. Me imagino. Y bueno, ahorita que ya estamos aprovechando, platicando de Lalo Varela, platicando de Raúl Alegre, platícanos, nos comentabas ahorita el origen de Pablo Viruega, ¿no? Cómo comenzaste en radio, el grupo Asir, estuviste en la fabulosa CAP, narrando a los Dallas Cowboys, por ejemplo, también pasaste por TV Azteca. ¿Cómo llegas finalmente a donde estás ahorita? ¿Cómo llegas a ESPN? Bueno, no es un camino fácil, ¿no? Este tema del periodismo deportivo no es un camino fácil. Muchos quieren brincar del pupitre, del salón de clase, pum, al palco de transmisión, ¿no? Y ojalá que lo pudieran hacer. No, tampoco lo estoy desilusionando, ¿no? Les estoy poniendo la realidad. La realidad es esa, no es un camino fácil. En alguna ocasión alguien me lo dijo y lo recuerdo constantemente. Esto es una carrera de resistencia, más no de velocidad. Puede que sea de velocidad, puede que llegues muy rápido, por varias razones. Una, porque tengas una gran capacidad para hacerlo, que qué bueno, porque sí hay casos de esos que tienen una gran capacidad y llegan muy rápido a ser narradores estelares. Otra, porque tienes, pues, palancas, tienes familiares, tienes que te echan la mano y, bueno, está bien, es válido, ¿no? En mi caso yo no los tuve, me costó un poco más de trabajo, pero tampoco critico ni repruebo a los que lo aprovechan. Qué bueno que lo hagan, porque al final
tu trabajo es el que te va a mantener ahí arriba, o es el que te va a mantener en la preferencia de la gente. Fue un camino difícil el de ESPN para llegar a ESPN porque yo estuve intentándolo desde el 2003 con castings. Primero que iba a hacer un casting para un programa de NFL que a la mera hora no se hizo. Después me contactó la gente de Argentina para ir a hacer Sports Center en Argentina, un Sports Center que hacían de deportes americanos para México. En aquel entonces ESPN México no existía, te hablo del 2003. Viene el 2004 y entonces me dicen los de Argentina, ¿sabes qué? Paremos todas las negociaciones, ya no hablemos más, porque viene México con ESPN y no queremos que te vengas para Argentina y que a los 6 meses me digas, oye, ¿sabes qué? Pues yo me quiero ir para México, si allá va a estar el Sports Center. Entonces empecé otros castings en México, pasé por varios castings y nos escogieron a 4 personas para traernos a Bristol a hacer otro casting. Esas 4 personas las recuerdo muy bien, eran Javier Trejo Garay, Jorge Eduardo Sánchez, Alex Correa, que está en Fox, a quien le mando también un gran abrazo, y un servidor. Esos 4 nos trajeron de México, pero ¿cuál va siendo nuestra sorpresa? Que llegamos acá a Bristol y entonces había también un mundo de gente, pues obviamente latinos que trabajaban acá en Estados Unidos, ¿no? Entonces, en 2 días nos hicieron casting de un día nada más, pero en 2 días hicieron los castings y de todos seleccionaron entonces a 4 personas nada más, ¿no? 3 hombres y una mujer. Los hombres, Fernando Palomo, que en ese entonces Fernando Palomo trabajaba en Sports Center en Argentina, pero vino, hizo el casting. O sea, para Fernando Palomo fue seguir haciendo lo mismo, ¿no? El otro fue Heriberto Murrieta, que Murrieta no hizo ningún solo casting, pero tenía esa trayectoria de haber estado en Televisa. Y Michelle Lafontaine, que me tocó hacer casting con ella, y Jorge Eduardo Sánchez se quedó. Entonces, pues fue el decir, bueno, pues ni modo, no te quedas, ¿no? Y cuando se va a presentar otra oportunidad, dice, pues no, no sabemos. No sabemos porque ESPN empezó en México con una sola emisión de Sports Center, ¿no? Entonces, pues así como que ¿para qué queremos tener 10 comentaristas si nada más tenemos un Sports Center? Y después se abrió otra oportunidad para hacer castings. Entonces les dije, oigan, denme la oportunidad. Me dice, ¿sabes qué? Queremos ver a otros que no tuvimos la oportunidad de ver en el casting anterior. A ti ya te vimos, ¿no? Y entonces en ese segundo casting, poco después de haber empezado ESPN, no sé quiénes han hecho el casting porque yo no lo hice, pero sí sé quién se quedó. Se quedó Ciro Procuna. Y entonces Ciro empezó a hacer Sports Center. Y para el 2005 yo mantuve el contacto con la gente de México sobre todo. Y resulta que me dijeron, ¿sabes qué? Queremos hacer un programa de NFL, pero no nos dejan hacerlo. Y entonces vamos a hacer un Sports Center. Un Sports Center que le vamos a meter todos los partidos de la NFL. El Sports Center va a ser a las 6 de la tarde. Le vamos a meter algunas notas de fútbol, de otros deportes, pero en sí va a ser el resumen de toda la jornada. Pero no queremos estar presentando highlight tras highlight tras highlight. Entonces queremos hacer 2 segmentos de análisis y necesitamos un analista, ¿no? Y entonces fue cuando me contrata ESPN México. Y así estuve 2005 y 2006. Para 2007, que yo iba a continuar con ellos, en la estación de radio que yo trabajaba, que en ese entonces era Estadio W, hoy es W Deportes, ¿sí? Empiezan a hacer televisión en enero del 2007. Y en enero del 2007 empieza a hacer televisión este grupo y se llama Estadio TV. Hoy en día Estadio TV no existe porque hoy en día lo conocen como TUDN. Entonces, era así como que la gente de Televisa Radio o de Estadio W me decían, bueno, es que tú haces radio con nosotros, pero quieres hacer televisión con ESPN, no se puede. Y además nosotros ya estamos haciendo televisión y bueno, un conflicto ahí de intereses, no personales. Y para el 2007 yo no puedo continuar con ESPN. Sin embargo, ESPN me hace 2 ofrecimientos para narrar en México para ESPN 2. ESPN 2 en México eran puras transmisiones voiceover, es decir, no salías a cuadro, eran las transmisiones de deportes y yo no pude llegar a un acuerdo con ellos por lo mismo, porque yo estaba en radio, estaba en tele, en otro grupo y no me dejaban.
pero mantuve el contacto y 2005, 2006 o 2006 sobre todo fui a unas narraciones acá en Bristol, vine a unas narraciones para ESPN porque necesitaban un comentarista, algo. Y entonces hice contacto con la gente de aquí de Bristol y tenía contacto con la gente de México. Y lo mantuve, tuve toque y toque y toque la puerta, toque la puerta, toque la puerta, hasta que en el 2008 eh, me dan la oportunidad, eh, Luis Fernando Hoyos me da la oportunidad, en ese entonces el director de talento acá en Bristol, y me dice, ¿sabes qué? Voy a ir para México, quiero hablar contigo, y ya, nos reunimos y me dijo, ¿sabes qué? Hay una oportunidad, no de que trabajes en México, ajá. Es muy probable que ya me había hecho ese ofrecimiento de trabajar en México, pero no habíamos llegado a un acuerdo. Y entonces me dice, ¿sabes qué? Ahora sí hay oportunidad de que te podamos contratar full, de tiempo completo, para que te olvides del radio y demás y no tengas problema, ajá, pero el ofrecimiento es en Bristol, en Connecticut. Y le dije, ¿ya estás? ¿Dónde firmo? No, 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 ve, platícalo con tu esposa y ya luego me dices. Y así fue haber sido como por marzo, yo creo, cuando vino el ofrecimiento, marzo del 2008. Pero fue de tener mucha paciencia y de tener muchos tropiezos, muchos fracasos, pero yo por eso lo entiendo. El éxito va de la mano del fracaso. Si quieres experimentar éxito, primero tienes que experimentar el fracaso. Excelente. Tú ya estabas listo para firmar ahí sin consultarlo ni nada, Pablo. Ya estabas puesto Sí, ya, para... ya, 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 incluso en ese enero del 2008, coincidimos la gente de ESPN y yo en el aeropuerto para ir a la cobertura del Super Bowl. Y obviamente pues todos ellos me conocían porque ya había trabajado con ellos, ¿no? Y entonces uno de ellos, Armando Benítez, que es el director general de ESPN México, me dice, bueno, Pablo, ¿y cuándo te vas a venir ya full, de lleno con nosotros? Y yo le dije, el día que me presentes un contrato de tiempo completo con ustedes, que no tenga que andar que con el radio y con esto, que el otro. Y me dice, oye, ¿y si te cae la oportunidad de Bristol? Y le digo, no, pues ni te firmo ahorita. Y me dice, sin consultarle a tu esposa. Le digo, mira, ahí viene, porque mi esposa me puede dejar al aeropuerto, ¿no? Entonces, yo estaba en la fila para hacer el check-in. Mi esposa obviamente estacionó el coche y se bajó para despedirme eh, con mi pequeña hija. Sí, sí, ya había nacido. Tenía 3 años. Y me dice, mira, ahí viene mi esposa con mi hija. Es más, yo no le voy a decir nada. Tú ahorita le preguntas directo y te va a decir que sí, que nos vamos de la Ciudad de México, ¿no? Pero bueno, no, obviamente no se lo preguntó. Y ya después fue cuando vino el ofrecimiento por parte de la oficina de Bristol, ¿no? Y bueno, y desde entonces, Pablo, pues has tenido la oportunidad de estar en muchísimos Super Bowls. Ahorita platicabas, por ejemplo, Juegos Olímpicos. Entonces, algo de lo que yo te quería preguntar es, durante toda esta carrera, digo, que has sido, pues has tenido de todo y muchísimas experiencias, ¿qué asignación es una asignación que a ti te resalte en tu carrera? Que tú digas, este es de mis joyas. Pues mira, son varias y no por presumido, sino son varias porque las tengo en diferentes categorías, ¿no? Una te puedo decir como comentarista, como periodista deportivo en general, yo creo que sí los Super Bowls son bien importantes, ¿no? Porque es algo a lo que me he dedicado por mucho tiempo, que es el fútbol americano, ¿no? Pero yo creo que hay dos que todo periodista deportivo quisieran cubrir o está en su meta cubrirlas, ¿no? Juegos Olímpicos y Copa del Mundo. Juegos Olímpicos fue un proceso también poquito complicado, difícil, donde en Atlanta 96, en Grupo ASIR, se forma un grupo, hay casting, se forma un grupo de trabajo y Francisco Javier González me dice, ¿sabes qué? Te tengo una buena y una mala. Y pues ya sabes, ¿no? Primero, pues la mala, ¿no? Le digo, pues la mala, me dice, la mala es que no vas a ir a Atlanta 96. La buena es que vas a formar parte del grupo, ¿no? Del grupo de comentaristas que le vamos a dar cobertura a los juegos. Tanto tú como Oscar Francisco Cano se van a quedar en la Ciudad de México, van a ser los conductores anclas, ¿no? Van a tener horarios de trabajo donde, pues cuando haya que ir a la Ciudad de México, van a tener que cubrir esto y esto y esto, pero lo va a hacer en la Ciudad de México. Y eso significaba el que ya te apartaran, el que ya te tomaran en cuenta, aunque no pudieras ir a la sede de los Juegos Olímpicos, y también te tomaban en cuenta para un bono económico por las horas de trabajo que ibas a tener. Entonces, al momento sí fue así como que, uy,
no me tocó ir, yo quería ir, aunque me van a dar un bono, pero pues tú querías estar ahí. Pero para Sydney 2000, ya entonces, ya no recuerdo si hubo casting o no, pero al menos ya dijeron, bueno, él ya cumplió con este proceso y ya está listo, ¿no? Incluso Francisco Javier me lo dijo, creemos que para Atlanta todavía no estás listo, pero ahí vas. Y sí, en Sydney se me dio y en Sydney me tocó narrar varios eventos, ¿no? Básquetbol, natación, atletismo, voleibol, muchos. Entonces ese fue el primero. El otro fue un poquito por accidente, como han sucedido varias cosas en mi carrera, que fue el Mundial de Corea. Resulta que pues yo no hacía fútbol, yo no narraba, ni cubría fútbol, nada, ¿no? Pero por una u otra situación necesitaban un reportero y un conductor y alguien que hablara inglés. Y entonces Francisco Javier González me llama a su oficina. Estábamos en aquel entonces en Estadio W, si no mal recuerdo, en el 830 AM, algo así, no me acuerdo. Y me llama y me dice, Pablo, ¿te gustaría ir a una Copa del Mundo? Y pues yo le dije, pero por supuesto. Le dije, o sea, independientemente de que yo no narre fútbol y de que a veces no me guste mucho el fútbol, es un evento que todo periodista deportivo quiere cubrir, ¿no? Y me dice, pues sí, hemos pensado en ti porque fíjate que necesitamos esto, necesitamos alguien que pues haga varias cosas, desde que conduzca, sea la voz comercial en cada 5 minutos en un partido, conducir programas, porque algunos vamos a estar en diferentes sedes, entonces necesitamos un conductor ancla, eh, alguien que vaya a reportear, alguien que maneje el inglés. Y entonces, pues sí, yo estaba basado en Seúl, ahí fueron a entrenar un par de veces los de Estados Unidos. Ahí me tocó entrevistar. Después me di cuenta que varios hablaban español, entonces no necesitaba de hablar inglés. Y esos dos fueron así como que los dos más grandes eventos como periodista deportivo. Como comentarista, como narrador, pues ya te hablaba del Super Bowl 30, que fue mi primero, que fue para una estación de radio, la estación de los Cowboys en español, el Super Bowl de los Patriots contra los Rams, mi primero con TV Azteca, que también por accidente, me toca estar en la transmisión, porque el plan no era que yo estuviera en la transmisión, yo iba a ese Super Bowl para hacer un programa junto con Inés Sainz, que se llamaba Bajo el Casco, y durante la semana me dijeron, ¿sabes qué? A lo mejor hay posibilidad de que estés en el campo, ya te avisaremos. Y el sábado, un día antes, me dijeron, ¿sabes qué? Sí, te podemos conseguir y vas a estar en la transmisión del partido, vas a estar en el campo. Entonces hacía yo algunos enlaces como reportero de campo, ¿no? Como el side reporter, pero pues fue así por accidente, ¿no? Entonces ese es otro que también lo tengo. Obviamente el último Super Bowl, pues tiene un significado muy especial porque fue el primero ya como analista principal de ESPN, aunque me tocó hacer el de Denver contra Seattle, en aquel entonces ESPN puso en un canal a Álvaro y a Raúl, y en ESPN 2 solo en México nos puso a Lalo y a mí, pero Lalo y yo, pues la verdad, no éramos los narradores principales. Toda esta temporada que pasó, la anterior, pues Lalo y yo fuimos los del Monday Night, y nos tocó hacer el Super Bowl, ¿no? Obviamente también el partido de México, en el Estadio Azteca como mexicano, al lado de otro mexicano como Lalo Varela, junto con Judd Sutcliffe, que es mexicoamericano. En el caso de Lalo y mío, pues, tuvo un significado muy especial porque Lalo pues lleva más de 20 años acá en Estados Unidos, yo llevo 12, entonces narrar un partido de la NFL en el Estadio Azteca, siendo mexicano, viviendo en otro país de la NFL, tenía mucho significado. No tratamos de que eso fuera la parte central de la transmisión, porque eso, pues eso son cosas que a mí se me quedan y ya, ¿no? A mí nunca me ha gustado anteponerme ante el evento, ¿no? Anteponerme con el evento, pues, ganarle protagonismo al evento, al deportista, nunca me ha gustado hacer eso. Pero ahora que me lo preguntas, pues sí, tiene un significado. Y otro, que tiene un nivel de importancia por el compromiso, por lo cuidado que tenía que ser en cuanto a la información, en cuanto a lo que decía, en cuanto a lo que pues estaba transmitiendo en ese momento fue, yo creo que 3 eventos, 3 coberturas, le puedo llamar, 3 coberturas muy importantes. Eh, el, eh,
el día de los bombazos en el maratón de Boston, al siguiente día de los bombazos yo fui a dar cobertura todo el día. Entonces, pues tienes esa presión de que tienes la información, de que el canal te dice, ¿sabes qué? No puedes decir nada al aire sin antes nosotros autorizarlo, porque pues obviamente es un tema delicado, ¿no? No sale de lo que son una narración deportiva, entra a otro punto, a otro ambiente completamente distinto. Esa es una. La otra, eh, le di seguimiento en varias de las audiencias al caso de Aaron Hernández, que fue pues acá en New England, y tenía que ser muy cuidadoso con las palabras que tenía que utilizar. Un par de veces le hablé a amigos abogados para decirle, oye, ¿cuál es la palabra correcta para no decir una palabra que no es por un término legal? Y otra también, cuando me tocó dar el reporte, porque tuve la información de primera mano de la persona que robó los jerseys de Tom Brady. Entonces también fue una junta que tuve con el área de Assignment Desk en ESPN en inglés, y fue como que, a ver, ¿cuál es tu información? ¿Cuál es tu fuente? Ok, puedes decir esto no lo digas porque todavía no lo confirmamos. Entonces, ese tipo de coberturas fueron así como que de una mayor importancia por, lo, por la situación que se vivía o que había alrededor, ¿no? Pero en general, te digo, no tengo una específica porque las puedo agrupar en diferentes categorías, ¿no? Sí, al final de cuentas me gusta cómo lo categorizaste, que igual y como narrador, igual y como periodista, va cambiando poco a poco. Ya conforme nos acercamos a la recta final, Pablo, algo de lo que yo te quería preguntar. También has narrado boxeo y a mí me llama mucho la atención porque siento que es un deporte bastante diferente para la transmisión, para la narración, porque igual y americano se acaba la jugada y entra el análisis, pero el boxeo pues es continua toda la pelea. ¿Cómo se diferencia este deporte del resto de lo que te ha tocado narrar? Pues como tú dices, la acción es continua, ¿no? Es continua por 3 minutos que dura el round y tienes 1 minuto de receso y en algún momento del round tienes que dar algún espacio para que el analista dé un comentario, pero en cualquier momento tú no sabes cuándo va a venir un knockout. Probablemente en el fútbol americano tampoco no sepas cuándo va a venir una anotación, pero sabes que va a venir porque se están acercando. Una anotación puede ser en cualquier momento un pase largo o una situación así. En el boxeo me tocaba hacer play-by-play, no me tocaba ser analista, lo cual es un poquito, no te voy a decir que difícil ni nada, sino simplemente tienes roles distintos. El comentarista deportivo yo lo divido de esta manera: el narrador, el que hace la jugada, el play-by-play, el analista y el reportero que está en el campo. Y para mí tienen funciones completamente distintas. Me ha tocado hacer los tres. En los últimos años me ha tocado ser más el analista que el play-by-play. En radio en México mucho tiempo fui el reportero de campo y entonces yo no me preocupaba por narrar la jugada, yo me preocupaba por ver lo que estaba pasando en las bancas, ¿no? En el boxeo es curioso porque es otra de las cosas que se me dan por accidente en la carrera, ¿no? No es algo que yo buscaba. Fue en los Juegos Panamericanos de Guadalajara, donde la experiencia que yo tenía de haber narrado Juegos Olímpicos, de haber narrado centroamericanos y panamericanos en México, en radio, te lleva a prepararte en varias disciplinas, ¿no? No a ser un experto, pero al menos conocer reglas, eso es muy importante, tratar de involucrarte en las disciplinas. No solamente es, bueno, ponme a narrar y ya está, no, tengo que ver cuáles son las reglas y demás. En el boxeo yo me preparé para los Juegos Olímpicos de Sydney, no me tocó narrar, me venían los Panamericanos y te preparas porque sabes que es un deporte que estando tú en cabina, en algún momento, ¡pum!, te lo van a soltar, ¿no? Y entonces pues, tienes que estar al tanto, ¿no? Entonces, sabía un poco de las reglas, sabía un poco del deporte, de los golpes, pues porque de chico lo veía con mi abuelo, con mi papá, y en fin, ¿no? Pero realmente, te soy sincero, nunca lo había narrado. Y entonces en los Panamericanos de Guadalajara me dicen, oye, mañana te toca narrar boxeo porque la persona que iba a narrar la tenemos acá y como te van rotando, dice, entonces te toca narrar boxeo. Y yo le dije, está bien, está bien. Yo dije, va, van a ser un par de peleas y ya está, ¿no? Y me dice, oye, pero va a ser una ventana grande, van a ser como 45 minutos. Y dice, está bien. O sea, no iba a decir en ese momento, no, yo no. Al menos es algo que yo
Hay algunas cosas que sí he dicho, ¿sabes qué? No, porque yo no creo que soy la mejor persona para hacer eso, no. Pero hay otras en las que digo, ¿sabes qué? Sí, sí lo puedo hacer, me puedo preparar, puedo investigar, puedo informarme y lo puedo hacer. Entonces en el boxeo dije, ok, está bien, dale, venga. Ya empecé a narrar y empezaron los emails de los jefes. Oigan, ¿por qué nunca dijeron que Pablo narraba boxeo, que no sé qué, esto, que lo otro? Y entonces mi jefa, la jefa de talentos en ese entonces en Bristol, era Selene Feria, que ahora está en México, y me dice, Pablito, ¿por qué nunca nos dijiste que narrabas boxeo? Y la verdad, mira, no soy una persona pues ni orgullosa, ni que se crea mucho. Trato de ser lo más humilde que puedo, lo más humilde que puedo. Entonces, pues yo le pude haber dicho, pues es que es la primera vez que lo narro, ¿no? Así como que, pues ahí nada más para que veas, ¿no? Pero, pero pues no, la verdad dije, no, no se trata de eso. Y entonces yo les dije, pues porque nunca preguntaron, ¿no? Y me dice, pero es que si tú sabes narrar, ¿por qué nunca nos dices que no sé qué? Y yo nada más les decía, pues es que como que yo no lo tenía en mente y ustedes tampoco no preguntaron. La verdad fue esa, ¿no? Que salió, te soy sincero, cuando ya me empezaron a tocar varias peleas y sobre todo hubo muchas peleas que eran malas peleas, ¿no? Teníamos los Friday nights, los viernes, y, y pues había que echar mucho, tenías mucha información, no eran boxeadores conocidos, eran peleas a veces medio aburridas, entonces tenías que echarle mucho para mantener el ritmo, para mantener la atención de la gente. Y tienes que llenarte de muchos recursos, de muchos, muchos, muchos recursos, porque son 3 minutos donde pues el comentarista puede hablar, pero tú tienes que llevar el ritmo de los golpes y esto y lo otro. Entonces, fue una buena experiencia, lo hice lo mejor que pude. Uh-huh. Me tocó narrar buenas peleas, me tocó narrar desde peleas de Golden Boy, Top Rank. Me tocó una que yo creo que fue una de las mejores que más recuerdo, fue la de Abner Mares contra este, ay, se me escapa el nombre del otro mexicano-americano. Ahorita me acuerdo. Pero una de Abner Mares me tocó narrar en Los Ángeles, en el Staples Center. En fin, varios me tocaron narrar. Eh, Llegó un momento en que la empresa decidió que las peleas de Top Rank se fueran a México. Y no me lo van a dejar mentir varios de mis compañeros, Chava Rodríguez, Jorge Eduardo Sánchez, Carlos Trillo, el productor, sobre todo con ellos tres. Cuando la empresa decide llevarse Top Rank, que lo hacíamos en Bristol, a México, yo les mandé un mensaje y les digo, ¿sabes qué? Estoy muy, muy contento, muchas felicidades, el boxeo queda en buenas manos, creo que ustedes son los mejores que lo pueden hacer en este momento dentro de ESPN. Y mira que yo me estaba haciendo a un lado, ¿no? Y era así, a veces tú tienes que reconocer y sabes que yo lo estoy haciendo bien. Me pregunto, ¿puede haber alguien que lo haga mejor que yo en la empresa? Y cuando tú te das cuenta y dices, creo que sí puede haber alguien que lo haga mejor. ¿Por qué? Porque en México Jorge Eduardo Sánchez ha seguido mucho el boxeo durante mucho tiempo, es una voz autorizada en el boxeo. Y además se tenía Chava Rodríguez, que es un gran reportero de box. Obviamente tienen al campeón, a Márquez, a Juan Manuel Márquez, tenían la producción, se incorporaba David Faitelson yendo a México, estaba Julio César Chávez. Entonces, ahí tú te das cuenta y dices, ese grupo, aunque sea o sea, aunque no esté yo involucrado, pero es de mi empresa, es más fuerte y es más sólido, y la transmisión la va a llevar a un nivel mucho más allá. Por lo tanto, yo estuve de acuerdo, me dio mucho gusto y por eso yo les mandé ese mensaje. Pero ese fue mi pasar por el boxeo. Habrán sido yo creo como 8 años narrando box, fíjate. Ah, excelente. Es un deporte bastante, bastante genial. Pablo, pues hasta ahorita que hemos platicado ya toda tu carrera, antes de despedirte te tengo que preguntar algo un poquito diferente. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué esperas tú de los Vaqueros de Dallas en la temporada del 2020? En términos generales, no te tienes que ir muy específico, pero ahora sí, ¿qué esperas tú de Sí, los Cowboys? mira, yo creo que para mí desde el año pasado, te voy a decir algo, para mí desde el año pasado un equipo de postemporada. Durante la campaña,
yo no le di mucho crédito a los Cowboys, incluso en algunos partidos yo decía que iban a perder, que esto, y mucha gente me decía, es que eres un anti-Cowboy, odias a los Cowboys. Dije, no, la verdad es que no odio a ningún equipo, no, Dios me libre de odiar a alguien, ¿no? Porque entonces pues, sí estaría más ocupado en odiar a alguien que en hacer mi trabajo. ¿Cuál era la razón por la cual no le daba mucho crédito, valor o pronosticación o un buen pronóstico a los Cowboys? Por el staff de coacheo. Para mí el staff de coacheo jugó un papel fundamental en varios partidos. También Dak Prescott, que a lo mejor no daba ese estirón o la defensiva. Siempre he creído que en este deporte, el fútbol americano, todos ganan, todos pierden. No hay un solo culpable. Pero sí creo que ese staff de coacheo, en específico Jason Garrett, ya no daba para más. Ya lo máximo de Jason Garrett ya se lo habíamos visto. Este año me gustan los Cowboys para pelear ahora sí la división. El año pasado no los veía como campeones divisionales porque Filadelfia tenía, yo no sé si mejor equipo, no sé si mejor quarterback, pero sí tenía un mejor coach. Y eso quizá marcó una pequeña diferencia, tan pequeña que fue el título de la división. Este año creo que los Cowboys tienen un muy buen entrenador en jefe. Mike McCarthy me llama la atención porque es un genio para mandar jugadas, para planear juegos, para hacer cambios de decisión durante los partidos, algo que adoleció mucho el equipo de los Cowboys bajo la era Jason Garrett. Las pobres decisiones que tenían que tomar en el momento preciso. Le va a ayudar mucho a Dak Prescott, definitivamente que le va a ayudar. Creo que la llegada de CeeDee Lamb también le va a ayudar. Amari Cooper está listo. Elliott también. Tengo mis dudas en la defensiva, sobre todo en el área de los safeties, linebackers, pero yo creo que es un equipo bien orientado al ataque, con un entrenador que tiene una filosofía a la ofensiva como Mike McCarthy. Así es que lástima que este tema de la pandemia puede afectar un poco a los Cowboys porque no se pueden reunir, no pueden tener esta interacción. El caso de Dak Prescott siendo jugador franquicia, yo creo que desde mi punto de vista él se va a presentar, aunque no haya un arreglo contractual, él yo creo que se va a presentar a los campos de entrenamiento y le va a venir muy bien. La presencia de Andy Dalton le va a ayudar. Para mí no hay duda que Dak Prescott es el titular, es un buen quarterback, tampoco no creo que sea un mal quarterback como muchos dicen, para mí es un buen quarterback, tampoco no creo que sea el mejor quarterback como algunos dicen, no, es un buen quarterback que tiene mucho todavía por mejorar. Y creo que la presencia de Andy Dalton va a generar esta competencia. Y al haber competencia, elevas el nivel, tanto del suplente como del titular. Y lo que quieren los Cowboys es elevar el nivel del titular. Entonces yo creo que eso le va a ayudar. Para mí, me gusta lo que han hecho los Cowboys desde que le dieron las gracias a Jason Garrett y de que trajeron a Mike McCarthy, lo que hicieron en el draft, lo que hicieron con Prescott al ponerlo como jugador franquicia, firmar a Mari Cooper, seleccionar a CeeDee Lamb, en fin, todo lo que hemos visto los Cowboys hasta ahora me ha gustado y creo que es un equipo que puede pelear en la división, puede ser campeón de la división. Final de conferencia, Super Bowl, lo veo un poquito más complicado, pero va por ese proceso. Para mí los Cowboys deben de ser campeones de la división este año. Pablo, aprovechando que mencionaste los playoffs, ¿te gustó que extendieran la postemporada? Mira, me gustó, sí me gustó, porque lo que más nos gusta a los que vemos deportes, sí, entiéndase aficionados y comentaristas, lo que más nos gusta es la postemporada, son los playoffs. Mucha gente te dice, yo empiezo a ver la NFL hasta que empiezan los playoffs. Ok, perfecto, está bien. Porque eso sucede en todos los deportes. Si tú no eres un real fanático de un deporte, entonces te vas a esperar hasta que venga lo mejor. Y la liga lo que hace es que decir, ok, ¿te gusta el postre? Dale, te voy a dar doble ración de postre, ¿no? Ahí está tu doble ración de postre. Creo que al final todos ganan. Ganan el aficionado porque va a tener más juegos de playoffs. Uno más. Vas a tener 2 fines de semana con 6 juegos, 3 por día. ¿No? Va a ganar la liga porque va a recibir más dinero por esos juegos. Ese juego extra le significa casi o poco más de 150 millones de dólares. Va a ganar los jugadores porque esa semana van a cobrar. Incluso el equipo que descanse, el primer sembrado, cobraría algo que en el pasado no cobraban los que descansaban en la ronda de los comodines. Van a ganar la asociación de jugadores porque
porque al permitir que se extendiera el playoffs y que se extendieran el calendario y demás, iban a tener un mayor porcentaje en las ganancias anuales de la NFL. Entonces, al final es como el juego de la pirinola. No sé si las nuevas generaciones se acuerden o sepan del juego de la pirinola. Girabas algo y había uno que todos esperaban que cayera. Y era el que decía, todos ganan. Y entonces en todos ganan. Eso es lo que quieren. Muchos critican, Mauricio, muchos critican y dicen, no, es que la liga se va a volver más mediocre, que no sé qué. No voltees a ver este lado del escenario, voltea a ver el otro lado del escenario. Ajá. ¿A qué me refiero? Para empezar, va a descansar un solo equipo. No creen, y hablo para todos, no solamente a ti, Mauricio, no creen que todos los que estén involucrados en el playoff, no los 16 de la conferencia, porque va a llegar un punto en el que no los 16 estén con posibilidades de meterse a los playoffs, pero los 10, los 12 que estén en la pelea en algún punto de la temporada regular, ¿no creen que van a buscar ser los mejores de la conferencia para descansar esa semana? Entonces el pleito no va a ser por quién se queda en el séptimo. El pleito va a ser por quién busca llegar a ser el primero para descansar. Y aún así vas a tener también una pelea por meterse en un séptimo lugar para estar en los playoffs. Entonces, yo no lo veo de esa forma, no lo veo como muchos pesimistas lo quieren ver, yo lo quiero ver más como optimista. A mí me gusta el formato y creo que va a funcionar, ¿eh? Me gusta como lo planteaste, la verdad. Pablo, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de estar aquí el día de hoy en Primero Cowboys. La verdad es que es un honor y se agradece muchísimo la disposición. Un saludo, Mauricio, un abrazo a todo tu auditorio y a todos los fans de los Cowboys, que sé que hay muchos, no solamente en México, sino en Estados Unidos hay muchísimos fans. Y para que vean, aquí tengo el casco de los Cowboys, aquí está el casco de los Cowboys. Uno de los libros que leí hace mucho y se lo recomiendo. Ya tiene mucho tiempo, pero se lo recomiendo. Ajá. King of the Cowboys. Exactamente. Lo leí hace mucho. Y tengo ahí otro, fíjate. No sé si lo tengo acá. Este no lo he leído. Ah, mira, aquí está. Este no lo he leído, pero lo tengo acá porque estoy terminando el de Bruce Arians. ¿Sí? También. Este también. He leído buenas recomendaciones de este libro. Ya les diré en la siguiente de qué tal este libro de Emmitt Smith. Excelente. Pablo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, amigos de Primero Cowboys. Denle like al video y nosotros nos vemos el viernes a las 6 p.m. hora Ciudad de México.